Mis amados, que el Señor les bendiga. Quisiera agradecer nuevamente al Señor la oportunidad que nos da para compartir su palabra en este día, pero pedirles primero también que me acompañen a hacer una oración, para así podemos dar inicio. Oremos. Amado Padre, gracias te damos una vez más esta noche por permitirnos estar juntos a través de este medio. Queremos pedir, Señor, tu bendición, que tu palabra pueda ser enviada para cumplir tus propósitos y nos des la gracia para caminar a la luz de tu verdad. Gracias por estos medios. Bendice, Señor, a tu iglesia, edifícala, glorifica tu nombre y permite que podamos recibir todo lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesucristo, prepara nuestros corazones y permítenos ser edificados con tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén y amén. Mis amados, el tema para esta noche le he titulado ¿Cómo se vuelve un hijo de Dios en un hijo del diablo? Quisiera compartir acerca de esto porque muchas veces las personas, los creyentes, tienen temores y sienten que si cometen este pecado ya perdieron su salvación, o si hacen esto otro ya no tienen más perdón. Y aunque la Biblia tiene palabras y versos muy claros, me gustaría abordar cómo en realidad sucede cuando un hijo de Dios, nacido de nuevo, creyente, se vuelve hijo de Satanás. Así que vamos a desarrollar este tema ampliamente, o por lo menos con la ayuda del Todopoderoso, y vamos a darnos cuenta que un hijo de Dios se vuelve un hijo del diablo, no por haber pecado una vez, no por emborracharse, no por adulterar. No estamos diciendo que el hombre deba practicar el pecado. Es clara la Biblia al decir que debemos andar en el Espíritu, pero debemos tener mucho cuidado. Debemos estar seguros de lo que la palabra de Dios dice y no dejarnos guiar por el maligno o por pensamientos de que ya perdimos la salvación o que Dios ya no nos va a recibir. Vamos a aprender que un cristiano nacido de nuevo puede perder esa identidad, ese regalo eterno de la salvación solamente si niega a Cristo y es un apóstata de la fe. Esa es la forma en que alguien se va a convertir en un hijo del diablo siendo un hijo de Dios. Pero vamos a desarrollar varios versos para que podamos comprender esta verdad. Acompáñame primero a Judas capítulo 1, versículo del 11 al 13, que son versos donde claramente habla de cristianos que habían nacido de nuevo, pero murieron espiritualmente una vez más. Y dice la palabra de Dios de esta manera. Judas 1 del 11 al 13. Ay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto. Y escuchen esto, 2 veces muertos y desarraigados. Voy a repetir esta frase, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes por las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Estas personas son 2 veces muertos porque estaban muertos en sus delitos y pecados antes de llegar a Cristo. Pero al cumplirse ciertas condiciones que vamos a ver, que en este caso será la apostasía, el negar a Cristo, ya lo vamos a considerar, ellos volvieron a morir espiritualmente y ya no tienen perdón. Así que vamos a considerar cómo es que un hijo de Dios nacido de nuevo, creyente, llega a volverse un hijo del diablo. Bueno, necesitamos entonces primeramente comprender que la salvación es un regalo de Dios que sí se puede perder al negar a Cristo, al apostatar de la fe, al abandonar la fe. Para un hijo de Dios, el rechazar a Cristo y rechazar al Espíritu Santo, negándolos, habiendo una vez creído en ellos,
O sea, vamos a mostrar por la palabra de Dios que no hay manera que puedan volver a ser salvos. Dios no concede arrepentimiento al apóstata. Pero es interesante, los extraviados, los rebeldes y aún los hijos pródigos pueden encontrar perdón si se arrepienten y se convierten y se vuelven al Señor. Es interesante que aún los extraviados y rebeldes, aún los hijos pródigos que se han ido al mundo, si se arrepienten y se convierten y regresan al Señor, ellos sí pueden recibir el perdón del Señor y nuevamente pueden ser aceptados. No así los apóstatas. Hay un problema que nos vamos a enfrentar. En Génesis capítulo 4, versículo 1, claramente la palabra de Dios revela que Caín fue concebido por Dios y era voluntad de Jehová. Así lo dice la Biblia. Pero en Primera de Juan capítulo 3, versículo 12, la Biblia dice que Caín era del maligno. Así que te imaginas esto. Al principio era la voluntad de Dios. Caín era un hijo de Dios. Pero él se entregó a la maldad y dice la Biblia que Caín era del maligno y que mató a su hermano porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. El diablo, antes de volverse diablo, era un querubín protector. Era Luzbel, lleno de hermosura. Y tú sabes, los ángeles también son llamados hijos de Dios. Eso lo puedes ver en Job. Dios no hizo al diablo, Dios hizo a Luzbel, un querubín protector. Él era un sacerdote en el monte de Sión, él lideraba la alabanza, pero él se volvió diablo y Satanás, se volvió el adversario cuando decidió abandonar a Dios y que buscó que le adoraran a sí mismo en lugar de adorar a Dios. Cuando alguien voluntariamente abandona a Cristo, y llega al punto de dejar de creer en Cristo, dejar de creer en la sangre de Cristo, entonces cae en apostasía. Es esta condición, no es tan fácil, es difícil. Es esta condición la que hace que alguien de hijo de Dios, nacido de nuevo, muera espiritualmente y entonces no tenga más perdón. A eso se refería Judas cuando decía 2 bueyes muertos, desarraigados. Acompáñame por favor a Hebreos capítulo 6 y quiero que mires lo que dice la palabra de Dios a partir del versículo 4. Aquí está hablando de la apostasía. La apostasía no está hablando de personas recién convertidas, no está hablando de personas que no conocieron a Jesús. Quiero que escuches lo que la palabra de Dios dice en cuanto a este verso. Dice desde el verso 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, a aquellos por las cuales es labrada recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Estas personas que alcanzaron ser iluminados, gustaron el don celestial de Cristo, participaron del Espíritu Santo y recayeron, y tú estudias esa palabra y miras la palabra en griego es apostatar. Ellos abandonan la fe, niegan a Cristo. A estas personas no se les concede el arrepentimiento. Estas son las personas que pierden su salvación y pasan de ser hijos de Dios a ser hijos del diablo. Hebreos, por favor, capítulo 10, versículo 26. Mira lo que dice la palabra de Dios. Porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis
que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. La apostasía se da cuando alguien voluntariamente abandona a Cristo, voluntariamente niega a Cristo y llega un momento en donde la sangre de Cristo le parece inmunda y afrenta y rechaza al Espíritu de gracia. Por eso es que ya no tiene perdón, porque ha rechazado los medios que Dios había establecido para el arrepentimiento y para que la persona obtuviera el perdón. Así que debemos comprender entonces, ¿verdad?, que no es porque la persona cae en un pecado y Dios ya la corta. No es así. Hay perdón. La Biblia dice que Jesús pagó por todos nuestros pecados en la cruz del Calvario, en Colosenses 2:13. Pero en Juan capítulo 2, verso 1 nos habla, hijitos, os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si una persona se ha extraviado, se apartó, se fue al mundo, debe arrepentirse, debe regresar al Señor y convertirse, y Dios lo va a recibir. Ahora bien, es una gran bendición los beneficios que tenemos del nuevo pacto. No debes de tener miedo a perder tu salvación. En Judas capítulo 1, versículo 24, la Biblia dice que Dios es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de Él con gran alegría. No debes de tener miedo. El pecado está resuelto. Jesús pagó por todos tus pecados en la cruz. Y la Biblia dice que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. El pecado, según Romanos capítulo 8, del 1 en adelante, está condenado a morir. Lo que necesitas es acercarte a Jesús. Y Él, con su luz, va a disipar todas tus tinieblas. Así que el poder de la gracia hace posible que Dios te presente santo y sin mancha delante de Él con gran alegría. Primera de Tesalonicenses 5, 23 y 24 nos dice, el Dios de paz nos va a santificar por completo, espíritu, alma y cuerpo, para presentarnos irreprensibles delante de Él. El verso 24 dice, fiel es Dios quien nos llama, el cual asimismo lo hará. Así que debes de confiar que el que comenzó la obra la va a terminar. Ahora, claro, Él como buen padre nos va a disciplinar. En Hebreos capítulo 12, versículo 10, claramente la Biblia nos enseña que Dios al que ama, disciplina y azota a cualquiera que recibe por hijo. Dice el escritor a los hebreos, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Verso 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Así que es real, Dios es un Dios bueno, un Padre bueno, y si nos apartamos de sus sendas, Él nos va a disciplinar. Así que no temas. No es que pierdas tu salvación porque no hiciste esto o aquello o porque no tienes una disciplina cada día de leer la Biblia. No funciona esto así. Puedes sí perder ese nuevo nacimiento que tuviste, pero ya lo vimos, es por negar a Cristo, abandonar la fe y llega el punto donde las personas puedan llegar a tener la sangre de Cristo como inmundicia. ¿Qué debemos hacer nosotros los creyentes? En Hebreos capítulo 13, versículo 9, nos dice que debemos afirmar nuestro corazón en la gracia de Dios. Recuérdate la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros, siendo rico, se hizo pobre. Para que nosotros naciéramos de nuevo, Él se hizo pecado, porque el Padre lo hizo pecado y depositó todos nuestros pecados en Él. Lo que nosotros debemos hacer es, si Dios nos revela un pecado, primera de Juan 1:9, es confesar nuestros pecados, porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. ¿Cuál es nuestra parte? Bueno, pues nuestra parte es seguir caminando en la luz. Me gusta mucho primera de Juan capítulo 1, versículo 7. Mira lo que dice la palabra de Dios. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, eso significa debemos caminar en la luz que el Espíritu Santo nos revela. Dios nos ha perdonado,
pero Cristo murió para que vivamos para Él. Así que después del nuevo nacimiento, el Espíritu Santo va a ir enseñando la luz y la verdad por las cuales nos va a dirigir a su santo monte y a sus moradas. Nuestra parte es caminar en esa luz, lo que Dios nos revela, lo que entendemos, lo que el Espíritu Santo nos dice. Pero si andamos en la luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así que la sangre de Cristo nos va a limpiar de todo pecado, siempre y cuando andemos en la luz, caminemos en la luz que Dios nos ha revelado y tengamos comunión los unos con los otros. Así que no temamos, no es que vamos a perder la salvación. No, si tú no quieres apartarte de Cristo, nadie puede arrebatar a las ovejas de la mano del Padre. Nadie. Solo tú puedes negar a Cristo si lo deseas. Pero nosotros queremos amarlo, queremos servirle. Así que no te dejes engañar por el maligno con esos malos pensamientos. ¿Cómo vamos a lograr afirmar nuestro corazón en la gracia? Bueno, Romanos capítulo 4, versículo 9, dice que nos fortalecemos en nuestra fe dando gloria a Dios. Alaba al Señor porque todos tus pecados fueron cancelados. Jesucristo fue la provisión del Padre para que no nos perdiéramos. Agradece y bendícele. Y claro, si pecas, pídele perdón. Confiesa al Señor tus pecados. Pero necesitas definitivamente, ¿verdad?, exaltarle, alabarle, glorificarle. Claro, debemos examinarnos continuamente. Examina tus relaciones en el trabajo, con tus familias, con tus amigos, porque la Biblia dice, reconoce a Jehová en todos tus caminos y Él enderezará todas tus veredas. Así que cuando pierdas la paz o hay alguna intranquilidad en tu corazón, porque el Espíritu Santo va a gobernar por medio de la paz. Colosenses 3:15. Cuando haya intranquilidad en nuestros corazones, reflexiona, platica con el Señor y Él te va a revelar. Pero comprende, ya tus pecados fueron pagados en la cruz. Si hay algún pecado que te revele, solo pide perdón y sigue adelante. Ahora bien, necesitamos ser sabios. Busca un tiempo para reunirte con el Señor y platicar diariamente si fuera posible para evaluar tu día. Porque si te has apartado, necesario es regresar, ¿verdad? Cuando te sientas entonces intranquilo, acércate a Dios. Apártate, qué sé yo, consigue tu tacita de café, ¿verdad? Y platica con el Señor. ¿Sabes? Cuando tú expones tu alma delante del Señor, hay un principio muy interesante. Nosotros cambiamos nuestras acciones al cambiar nuestra forma de pensar. Y si aprendes a exponer tu corazón de aquellas situaciones donde hay intranquilidad, la luz de Dios va a penetrar en tu alma, te va a renovar y vas a dejar de hacer aquello que ofende a Dios y ofende a los demás. Queremos recapitular para ir finalizando. Recuerda, la salvación es un regalo que sí se puede perder solamente por la apostasía de tu fe. Si niegas a Cristo, si niegas al Espíritu Santo, habiendo nacido de nuevo. Y hasta se llega al punto de tener a la sangre de Cristo por inmunda. Eso no le pasa a los creyentes que quieren amar y buscar al Señor. Cuando un hijo de Dios, nacido de nuevo, llega al punto de aborrecer a Cristo, rechazarlo, negarlo, maldecirlo, entonces ya no hay manera para que esta persona pueda ser salvo. Pero no es así con aquel que está luchando y cayó ante sus pasiones. Lo que tiene que hacer el justo cuando cae es levantarse, porque ciertas veces cae el justo y aún se torna a levantar. Dios, recuerda, no le concede arrepentimiento al apóstata. Él va a ser 2 veces muerto y va a ser desarraigado. Sin embargo, aún los extraviados, los rebeldes, los hijos pródigos, pueden encontrar perdón si se arrepienten y se convierten y se vuelven al Señor. Recuerda 2 de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Así que aún los extraviados, los que se han apartado y se entregaron a sus concupiscencias, si se arrepienten, se convierten y regresan, pueden todavía recibir el perdón y ser recibidos en la familia de Dios. Y como los hijos pródigos, puede Dios hacerle fiesta. Acuérdate, afirma tu corazón en la gracia. Jesús ya pagó por ti. Debes estar convencido que Dios es poderoso para cumplir lo que ha prometido. Él te va a presentar santo y sin mancha, sin caída, con grande alegría.
comenzó la obra, la va a terminar con la ayuda del Todopoderoso y su gracia. Así que, amado, ten confianza. Sigamos en la luz, caminemos en la luz y con la ayuda de su gracia vamos a alcanzar la meta y, si Dios nos permite, vamos a finalizar nuestra carrera con gozo y vamos a cumplir el ministerio del Señor Jesucristo. ¿Cómo se vuelve entonces un hijo de Dios en un hijo del diablo? Se convierte al rechazar a Cristo. Habiendo nacido de nuevo, se vuelve a ser un apóstata y ya no quiere nada con la sangre de Cristo, no quiere nada con el Espíritu Santo, y entonces ya no hay manera de ser salvo. Pero esa no es tu situación. Así que confiemos, amemos al Señor y sigamos adelante. Oremos al Señor. Padre, gracias te doy, Señor, por tu palabra. Gracias, oh Dios, porque nos has salvado. Y tu gloria y tu gracia están trabajando en nosotros y nos llevas de gloria en gloria. Gracias porque Jesús pagó por nuestros pecados y no nos queremos apartar de ti, Señor. Y que el maligno no nos engañe, oh Dios, haciéndonos creer que si fallamos en esto o aquello, ya estamos perdidos y que tú ya no nos quieres. No es así. Hay perdón para aquel que se quiera arrepentir y convertir y llegar a ti. Ayúdanos. Y si alguien está extraviado, perdido, Señor, es un hijo pródigo, que puede entender, que puede regresar, Señor, a ti, porque hay perdón. Padre, gracias. Gracias por esa sangre derramada. Gracias porque tu Hijo Jesucristo no apaga el pábilo que humea, ni quiebra la caña cascada. Gracias te damos por tu amor y misericordia. En el nombre de Jesucristo te damos las gracias y te pedimos todo. Amén y amén.